Queridos estudiantes, un saludo cordial. Soy el licenciado Saúl Jiménez Flores y pongo a consideración este material de métodos y técnicas de aprendizaje para el curso preuniversitario. Espero que sea un material de apoyo que les sirva para dar un excelente examen este próximo 3 de diciembre. Vayamos con la primera parte, el aprendizaje significativo. La preocupación central que motivó su creación radica en el análisis de por qué, a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen para desarrollar herramientas de estudio efectivas en poblaciones de alumnos de distintos niveles, estos fracasan con frecuencia. Se va a partir entonces de la premisa de por qué en dichos esfuerzos se observa un desconocimiento de los procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos, implicados en el aprendizaje significativo y sobre todo en su forma de enseñarlos. Como resultado, la mayor parte de los cursos de hábitos de estudio o círculos de lectura o talleres de creatividad han logrado aprendizajes restringidos, poco perdurables y difícilmente transferibles a las situaciones de estudio cotidianas. Este es un problema, como les he explicado en las clases presenciales, de que nuestro sistema de educación va a adoptar un modelo fundamentalmente conductista. Los tipos de aprendizaje. El enfoque conductista, el que más se ha ocupado de las formas elementales del aprendizaje, distingue dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el instrumental u operante. El condicionamiento operante fue introducido por el psicólogo estadounidense Ulrich Friedrich Skinner como una alternativa al condicionamiento clásico, aplicado por el psicólogo ruso Ivan Petrich Pavlov. Acá, por ejemplo, de manera gráfica, vamos a entender cómo se origina el condicionamiento operante o cómo funciona. Acá tenemos, por ejemplo, un ratón en nuestro gráfico y podemos observar de que una manera para poder estimular a este ratón para que pueda encontrar la salida a este laberinto es justamente dándole queso, como un sistema de recompensa. A través de este estímulo, entonces, el ratón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a lograr obtener la salida. Y como resultado de encontrar la salida al laberinto, va a recibir un premio o una recompensa. Esa es la manera gráfica en cómo funciona el condicionamiento operante. A través de los empleos de los refuerzos positivos y negativos, como se ve en la imagen ya explicada. El ratón va a ser recompensado con un alimento cuando llega a la primera etapa. Una vez que este tipo de conducta se ha arraigado, el ratón no recibe más recompensas hasta que alcanza la segunda etapa. Después de varios intentos, el ratón debe encontrar el final del laberinto para recibir su recompensa. La investigación de Skinner sobre el condicionamiento operante le llevó a la conclusión de que las recompensas más simples pueden condicionar formas complejas de comportamiento. En el sistema educativo clásico, antiguamente se procedía con los castigos físicos, ¿no? Ese era, por ejemplo, una manera motivacional de refuerzo negativo que se ejecutaba por el profesor en contra de los estudiantes, para que puedan aprender a través del uso de la fuerza cierto tipo de saberes. El enfoque cognitivo. 3 elementos van a ser fundamentales en el enfoque cognitivo: la atención, la memoria y la percepción. Las pautas de reconocimiento y el uso del lenguaje en el proceso de aprendizaje y este enfoque estará pasado gradualmente del laboratorio a la práctica terapéutica. Entonces, lo más importante que debemos recordar del enfoque cognitivo es que está basado en 3 elementos fundamentales, que vuelvo a repetir. Se va a basar en la atención, en la memoria y también en la percepción. Continuemos. Los procesos mentales superiores, como la formación de conceptos y la resolución de problemas, son difíciles de estudiar. El enfoque más conocido ha sido el del procesamiento de la información, que utiliza la metáfora computacional.
para comparar las operaciones mentales con las informáticas, indagando cómo se codifica la información, cómo se la transforma, cómo se la almacena, se la recupera y se la transmite al exterior. Entonces, para poder entender el proceso del conocimiento, nos hacen un ejemplo, ¿no? Se entiende de que el conocimiento en el ser humano y en la máquina va a tener ciertas similitudes. Entonces, por eso se hace la comparación, la analogía entre una computadora y un ser humano. Los mismos procesos muy similares van a intervenir al momento de realizar los procesos mentales superiores. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de aprendizaje al aprendizaje memorístico. Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya se conoce. Quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que se constituye la estructura condicionamiento es importante en la parte del estudiante, la estructura cognitiva. Lo fundamental para Ausubel tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. Expliquemos este ámbito que es muy importante. Según Ausubel nos dice, todo aprendizaje, para que sea verdaderamente significativo, tiene que pasar por un elemento fundamental. El sujeto deberá relacionar la forma sustantiva y no la arbitraria con lo que ya conoce. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje va a estar fundamentalmente ligado al estudiante. Ese proceso es interno. Continuemos. La teoría constructivista. El cuerpo de teorías que tiene en común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. De esa concepción de construir el pensamiento surge el término que ampara a todos. Puede denominarse como teoría constructivista. Por tanto, todo aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. En definitiva, como nos dice este autor, Vygotsky, sobre la teoría constructivista, dice que el niño va a aprender fundamentalmente a través del juego. A través del juego va a ser uno de sus elementos fundamentales donde va a poder adquirir el conocimiento, transmitido a través de normas, transmitido a través de juegos. No olviden de que al constituirse un juego, en ese juego existen leyes, existen reglamentos. De alguna manera, todo lo que existe en la sociedad es transmitido a través de ese juego al sujeto aprendiente, en este caso el niño. Continuamos con el desarrollo de la teoría constructivista. Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda aquella que tiende a entender que el conocimiento es el resultado, y aquí vamos a hacer mucho énfasis, de un proceso de construcción y reconstrucción de la realidad, que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Entendido este concepto como la puesta en práctica de todo lo aprendido. A eso se puede resumir, tal vez, de manera muy sintética, lo que es la teoría constructiva. Las ideas previas. Entre ellas está la de las ideas previas, entendidas como construcciones o teorías personales que en ocasiones han sido también calificadas como concepciones, alternativas o preconcepciones. Otra idea generalmente adscrita a las concepciones constructivistas es la del conflicto cognitivo que se da entre concepciones alternativas y constituirá la base del cambio conceptual, es decir, el salto desde una concepción previa a otra, la que se construye, para lo que se necesitan ciertos requisitos. No olvidemos de que para que un proceso de conocimiento sea efectivo, nos dice este autor, previamente tenemos que tener base, tenemos que tener un conocimiento previo para entender los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo. Este proceso va a ser fundamental para el proceso de aprendizaje. Vayamos
avanzando. Ahí tenemos, por ejemplo, en el gráfico, se muestra Vygotsky, que va a distinguir entre lo que es la memoria natural y una memoria directa o mediata. La primera estará relacionada con los estímulos externos de carácter inmediato. La segunda va con el desarrollo social, extendiéndose la memoria más allá de las dimensiones biológicas, llegando a los signos. Tales los signos se las va a representar como rayas, muecas o nudos. Entonces esa es más o menos la teoría que de manera gráfica va a exponer Vygotsky, ¿no? Dos tipos de memoria, la directa o la mediata. Introducción. Y esta parte es sumamente importante, que posiblemente va a entrar en la evaluación final. Debemos de entender qué significa aprender a aprender. Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados. Este va a ser uno de los ideales de la educación. Que sean capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven aprendices altamente dependientes de la situación instruccional. Ya lo habíamos explicado, por ejemplo, en clases, a qué nos referimos con este tipo de educando, con este tipo de estudiante. Nuestro sistema de enseñanza secundaria lo que va a hacer es fundamentalmente formar estudiantes más dependientes. Y el paradigma nuevo que nosotros vamos a aprender en la universidad es precisamente generar un tipo de estudiante autónomo, independiente y autorregulado, para lo cual debemos emplear las técnicas de aprendizaje, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinarios, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que les sirven para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizajes pertinentes. Nuevamente continuamos con esta explicación que está referido justamente a que nuestro sistema educativo va a tener como objetivo fundamental el formar este tipo de estudiantes dependientes. Hoy más que nunca quizás estemos más cerca de la tan anhelada meta gracias a las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a estos y otros temas, desde los enfoques cognitivos y constructivistas. Ahora, un elemento importante, a partir de estas investigaciones se ha llegado a comprender la naturaleza y función de estos procedimientos valiosos que van a coadyuvar a aprender de una manera estratégica. Estas investigaciones, el conocimiento cognitivo y significativo, nos van a ayudar a poder entender de manera cabal, de manera precisa, esos conocimientos, esas nuevas formas de conocer que se encuentran en los textos, que se encuentran en las nuevas materias que en nuestra vida universitaria vamos a adquirir. Entonces, lo más importante será el poder obtener esas estrategias necesarias para un adecuado aprendizaje. Continuemos. Se van a tratar entonces de obtener resultados satisfactorios a pesar de las situaciones didácticas en las que se han enfrentado muchas veces. Han aprendido a aprender porque controlan sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo es que un estudiante logra el éxito en los estudios? Acá la teoría nos dice de que un elemento importantísimo es que el estudiante debe aprender a enfocarse, debe aprender a identificar las situaciones didácticas y aplicarlas en su praxis educativa. Solamente a partir de ese proceso reflexivo del estudiante, a través de ese control de su proceso de aprendizaje, se va a poder generar un desarrollo de aprendizaje óptimo en el estudiante.